¿Es esto inteligente? Una revisión sistemática de la inteligencia en los artículos más citados en inteligencia artificial. Somos Billy Grados y Héctor Bedón del Instituto de Investigación Científica IDIC, Lima, Perú. Una tecnología suficientemente avanzada no es distinguible de la magia. Arthur Clarke. Nosotros, ¿cómo podemos distinguir una tecnología tradicional de una tecnología avanzada o como la tecnología inteligente? ¿O hay algún consenso sobre sistemas inteligentes en la comunidad científica o las industrias? Y te preguntamos esto porque hemos visto muchos avances de la inteligencia artificial, muchos logros como el modelo generativo de transformadores preentrenado GPT-3 en el 2020, que con solo pocos textos puede generar sorprendentes nuevos textos como si un humano lo hubiese escrito, o pasar algunos otros test que reflejan como si hubiese inteligencia. O AlphaGo, que le ganó al legendario jugador Lee Sedol del juego Go en el 2016, o en el 2012 AlexNet, que un algoritmo de redes neuronales convolucionales les gana a otros algoritmos tradicionales de computación visual. O desde 2009, como Waymo, el proyecto de carros autónomos de Google, ha comenzado a liderar la industria de los carros autónomos. O la Deep Blue de IBM, que en el 97 también le ganó un humano a Garry Kasparov en ajedrez. Y aún así hay muchos otros más ejemplos que hemos mencionado, pero ¿qué es inteligencia? ¿Es similar a nuestra inteligencia? ¿Qué hace a una máquina inteligente? ¿Pueden las máquinas pensar? Para ello nosotros hicimos una revisión sistemática en los papers más citados en el tema sistemas inteligentes e Internet de las Cosas para responder a esas preguntas y para llenar el vacío entre la teoría y práctica de la inteligencia artificial e Internet de las Cosas. ¿Qué son sistemas inteligentes? Para ello hicimos una breve revisión de la historia de la inteligencia artificial, como en el 43 ya se estaba en la visión de Alan Turing acerca de la inteligencia artificial. En el 55 fue el término inteligencia artificial usado por primera vez por John McCarthy. Y en los años siguientes como que hubo un gran entusiasmo por la inteligencia artificial, pero también con unas dosis de realidad que con las dificultades y problemas la gente se desencantó de este tema, pero aún así hubieron sistemas expertos que permitían, por ejemplo, MISIN, diagnosticar infecciones de sangre. En el 80 la inteligencia artificial se convirtió en una industria y en el 86 el algoritmo de propagación hacia atrás permitió el nacimiento de las redes neuronales artificiales. En el 87 hubo un gran avance en reconocimiento de voz, de traducción de máquinas, robótica y computación visual. Y en el 2001, gracias a la gran disponibilidad de volúmenes de datos, la inteligencia artificial ha podido construir mejores algoritmos. Y antes de definir inteligencia artificial o sistemas inteligentes, la inteligencia artificial está relacionada también con otros campos, como es parte, podría decirte, desde las ciencias de la computación, tiene como parte de su estudio técnicas de Machine Learning, y Machine Learning tiene Deep Learning, pero también se relaciona con la ciencia de datos. Ese diagrama más o menos nos refleja la relación entre los diferentes conceptos. Para nosotros hemos definido sistemas inteligentes como aquellos sistemas conformados por algoritmos que son programados usando algunas técnicas de Machine Learning que tienen la habilidad de aprender con los datos y realizan tareas con un rendimiento superior. Para ello hemos diagramado también una relación entre la programación tradicional y la programación usando Machine Learning, donde en la programación tradicional tenemos en la construcción un programa donde se definen las reglas y esto luego al momento de ejecutarse con nuevos datos, al usar las reglas tenemos unos resultados o unas respuestas usando este programa. Sin embargo, en Machine Learning lo que tenemos es un programa A que en la fase de construcción le llamamos entrenamiento, que con datos preparados de entrenamiento, de ingreso de datos, así como los resultados esperados, se crea un nuevo resultado que es un modelo
con las reglas que es usado en un programa B en una etapa de ejecución que se le llama predicción, que con datos nuevos, no los mismos que se usaban en el entrenamiento, permite tener nuevas respuestas. Esa es la diferencia principal entre un programa tradicional y un sistema inteligente o que usa temas de Machine Learning. Para la revisión sistemática que hemos hecho una recolección de artículos, selección y una extracción de información. En la recolección de artículos ingresamos a la IEEE Explore a inicios de año, ingresamos la cadena de búsqueda sistemas inteligentes en IoT, filtramos por el que publica sea IEEE y obtuvimos los artículos más recientes. En la selección utilizamos los que tengan el concepto de inteligencia o similares en su título. Luego los etiquetamos para organizarlos, ya sea por ejemplo, en inglés es smart, intelligent o etiquetas relacionadas, y los agrupamos también por áreas o industrias, como por ejemplo transporte, telecomunicaciones, etc. Y nos quedamos con el 80% de aquellos artículos por área, de tal forma que la suma de los máximos por área sea el 80%. Luego extrajimos la información de variables como autor, año y lo más importante fueron el concepto explícito y la definición implícita. Que podría en el artículo decir que somos inteligentes, pero implícitamente por el algoritmo podrían ser clasificados en sistemas inteligentes o tradicionales. En la revisión sistemática hemos empezado en la recolección con 2.701 artículos, los más recientes son 2.547. 2.547 reflejan los últimos 4 años, el resto que se encontró, los 200 o cercanos a 200 son de años anteriores. En la selección nos quedamos con 22 etiquetas y 108 grupos que contengan el concepto de inteligencia, con 1.175 artículos, excluimos 1.138 por no ser los más citados y nos quedamos con 37 artículos que cumplen esta condición de tener los más citados. Las 22 etiquetas están ahí como se muestran en nuestra nube de palabras, donde smart es la palabra más recurrente, intelligent son las segundas etiquetas más frecuentes. En los grupos 108, Fog Computing fue un grupo más recurrente, Artificial Intelligence, IoT Vehicles, Things, Sensor Nodes, Tracking, Transportation System y así, ¿no? Fueron las palabras que encontramos en los títulos. Con eso pudimos hacer esta selección. Como por ejemplo, en Fog Computing había un artículo que ha sido citado 62 veces. El de Tracking, por ejemplo, 35, Sensor Nodes 24 y así, máximos por grupo. Y de eso obtuvimos la suma y nos quedamos con la suma acumulada que llega hasta el 80%, ¿no? Por ejemplo, Fog Computing 9%, los demás así sumando hasta llegar al 80% y nos quedamos solamente con esos artículos que son los más citados por grupo para cumplir este criterio de suma de máximos citados por grupo. Y eso nos dio, luego de la investigación como resultado, de analizar estos 37 artículos, que no había un consenso, que había un 57% que sí en verdad eran inteligentes, 58% que eran inteligentes y un 42% que eran tradicionales. Como vamos a ver cómo clasificamos los sistemas tradicionales, habían algunos que no eran sistemas inteligentes, sino tradicionales porque básicamente era una mejora de hardware o una mejora a través del software, ¿no? Del algoritmo tradicional que utilizan. Las mejoras de hardware, por ejemplo, darle más capacidades, sensores, que permiten tener un mejor monitoreo, en este caso para el hardware en sí, y software, temas de un algoritmo más eficiente o más rápido o con más capacidades, ¿no? En cambio, los sistemas inteligentes son aquellos que han usado técnicas modernas de procesamiento natural del lenguaje o de carros autónomos o algún otro algoritmo de machine learning, ¿no? Pero ya hemos listado los algoritmos que hemos encontrado en los sistemas inteligentes, por ejemplo, redes neuronales, deep learning, y así, ¿no? Algoritmos genéticos, redes bayesianas, Q-learning y más, ¿no? Que eso también podría servir para una mayor exploración de esos algoritmos y la inteligencia artificial. Para terminar, Machine Learning es un tema claro que refleja inteligencia en sus algoritmos.
como por ejemplo Deep Learning, Reinforcement Learning y otros. La inteligencia artificial está constantemente evolucionando y algunos temas podrían ser luego clasificados como no inteligentes y nuevos algoritmos aparecen. Solo el 58% de los artículos revisados fueron realmente inteligentes, que han sido construidos en algoritmos que permiten a los computadores aprender desde los datos. Nosotros consideramos esta perspectiva, esta visión acerca de esto como nuestra contribución y un punto de inicio para un entendimiento común sobre inteligencia artificial para investigadores y profesionales en una manera práctica y detallada. Ahí están nuestros datos de contacto. Soy Billy Grados y mi compañero Héctor Bedón del Instituto de Investigación Científica, Grupo de Investigación en Tecnologías Exponenciales, Universidad de Lima. Gracias.